Derechos humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue. Comenzamos este espacio y vamos a tratar un tema que muchos tiran para el costado, que son nuestros abuelos, nuestros mayores, donde hay una sabiduría de vida y no se valora como se debe. Y queremos tratar el tema de esta realidad con Héctor Morales, secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, los escucho muy lejos. ¿Ahí me escuchás mejor? Héctor, bueno. Héctor, ¿cuál es la realidad hoy de jubilado y pensionista en Uruguay? Bueno, yo sé que el programa de ustedes está muy relacionado con el tema de los derechos humanos. Exacto. Entonces comienzo diciendo que la seguridad social es un derecho humano fundamental del hombre. Y esto no lo inventamos nosotros. Esto está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por allá por los años 1948. Hay una declaración especial en ese sentido. O sea, la seguridad social es un derecho humano fundamental del hombre y que es solidaria, es intergeneracional y su aplicación debe servir por lo menos para satisfacer las necesidades básicas en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de vivienda, y en todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser humano, por lo menos satisfacer las necesidades básicas que en ese sentido tienen los seres humanos. Hay una deuda histórica sobre ese tema, ¿no? No es un problema de hoy. Me preguntabas tú. ¿Cómo? Tú me preguntabas cómo está hoy en el Uruguay. Claro, lo que yo te planteo ahora es que hay una deuda histórica realmente con esta situación, porque la problemática no es de ahora, sino de siempre, diría yo. Yo diría que sí, pero tú sabes que, yo te voy a hablar de la seguridad social en lo que tiene que ver con los viejos trabajadores ya retirados, ya jubilados, ¿viste? O con sus causavientes, que digo que son los pensionistas. Nunca estuvieron bien los viejos trabajadores de este país, nunca estuvieron bien. Pero tú sabes que los viejos luchadores, aquellos de los sindicatos heroicos, de la industria de la carne, de la industria textil, de la industria de la construcción, de la clase obrera uruguaya, siempre albergamos en nuestros pechos un viejo sueño, una utopía, la de alcanzar un día un país más justo, un país donde fueran reconocidos los derechos que como seres humanos tenemos, que como trabajadores tenemos. Y si tú me preguntas cuál es la situación hoy y cuál era la situación antes, en base a esto que te estaba diciendo, te decía que ahora es mucho peor que antes, porque antes teníamos ilusiones, teníamos sueños, esperanzas de cambiar este país. Pusimos nuestra vida, por lo menos los militantes de las causas sociales, los militantes sindicales, los militantes políticos, pusimos nuestra vida al servicio de cambiar este país. Hoy, ante el debacle, ante la traición, ante la entrega, ante las aberraciones que están ocurriendo en nuestro país, con propuestas como la de las últimas horas, que al decir de un especialista en la materia, estoy hablando del tema de la marihuana, que al decir hoy, en una radio montevideana, un especialista en la materia, es una resolución tomada por ignorantes, por reverendos ignorantes. Entonces, ante todo esto que está ocurriendo hoy,
sin duda estábamos mejor antes porque teníamos esperanza y sueños. Nos han sacado hasta las esperanzas y los sueños. Y ni que hablarte en materia económica, de la seguridad social. En las últimas horas vimos al señor presidente del Banco de Previsión Social salir muy orondo y muy contento, muy conforme consigo mismo, a decir que 100.000 uruguayos, 90.000 jubilados y 10.000 pensionistas a partir del 1 de julio van a pasar a ganar 5.438 pesos en un país donde la canasta familiar, básica familiar, ya sobrepasó los 50.000 pesos. Después de haber trabajado toda una vida, después de haber enriquecido a nuestros antiguos patrones, haber enriquecido al país, haber enriquecido a gobernantes de los anteriores y de los actuales, hoy, digo, la inmensa mayoría de los viejos trabajadores uruguayos, digo, viven en la más cruel y en la más canallesca de las pobrezas, digo, careciendo de los elementos mínimos para vivir una vida decente, dependiendo de los hijos, de la familia, dependiendo de la caridad muchas veces, muchos de ellos en situación de calle, mucha gente vieja que está en situación de calle son jubilados o son pensionistas o son trabajadores de toda una vida que por las duras leyes que rigen la seguridad social de los uruguayos no se pudieron jubilar. Digo, entonces en ese marco, y justamente nosotros el 27 de este mes, el miércoles de la semana que viene, vamos a una audiencia, única organización que ha llevado al BPS a los estrados judiciales, vamos a una audiencia para que se nos devuelva el aguinaldo que nos robó la dictadura y que la pseudodemocracia colorada, blanca y frente amplista no nos ha devuelto el aguinaldo. Que siempre se hicieron los aportes, ¿no? ¿Cómo? Que siempre se hicieron los aportes del Al aguinaldo, igual que corresponden. ustedes, como trabajadores activos de la actualidad, los hacen por 13 meses al año. Exacto. Nosotros lo hicimos por 13 meses al año también. La dictadura nos quitó, nos robó el aguinaldo y la democracia jamás la devolvió. Conquistas históricas que teníamos los jubilados, la prima por edad, por ejemplo, un reconocimiento que no tenía carácter económico, era simplemente un reconocimiento de la sociedad a aquellos trabajadores que habían entregado los mejores años de su vida a través del trabajo al servicio del país, enriqueciendo, repito, gobernantes, patrones, al propio país, y que habían llegado a los 70 años, la sociedad le hacía un reconocimiento, digo que cuando se discutían en los pormenores de ese reconocimiento, por allá por los años 60, se llegó a la conclusión que no podían ser pergaminos, no podían ser medallas, o sería cosa de nunca terminar. Entonces se les otorgó una prima por edad. Cuando cumplían los 70 años, se les daba hoy la prima por edad, los que la cobran entera, está en 1.200 pesos. Digo, económicamente no vale nada, pero por lo menos era un reconocimiento que la sociedad le hacía a los viejos trabajadores. La dictadura lo robó, también eso. El Partido Colorado no lo devolvió, el Partido Nacional no lo devolvió. Lo devolvió el gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2006. ¿Cómo lo devolvió? Mercantilizado. Le puso topes. Resulta que si yo ganaba más de 3 bases de prestación y contribución, que hoy están en los 6.600 pesos, 6.600 y algo, resulta que de ser un viejo reconocido por la sociedad pasaba a ser un viejo de porquería. Pero si en mi familia, en mi casa había gente que ganaba más de eso, ya no era un viejo de porquería, era un viejo de mierda. La sociedad no me reconocía. Digo, seguimos peleando por esta conquista. Seguimos peleando por la violación de la Constitución por parte del gobierno progresista, que le puso impuesto a las jubilaciones cuando el artículo 67 de la Constitución establece que quienes deben ser los soportes financieros de la seguridad social son los trabajadores activos, bien digo, y los patrones, jamás los jubilados. Derrotamos el IRPF del gobierno
nos hicieron una trampa judicial y nos encajaron el impuesto de asistencia a la seguridad social. El promedio jubilatorio, y esto sí tendrá que ver con derechos humanos, el promedio jubilatorio en el Uruguay es de 4.700 pesos, y en el mar de los promedios se ahogan los enanos. Seguramente allí, por la Costa de Oro, debe haber mucha gente que gana menos que eso. El promedio jubilatorio es 4.700 pesos. El 70% de los jubilados no sobrepasan los 7.500 pesos. Entonces, digo, como tu audiencia podrá ver, digo, es flagrante la violación de los derechos humanos de los viejos trabajadores. Digo, pero esto, digo, es el horizonte que tienen todos los trabajadores. Nosotros que hoy estamos jubilados, pero también ustedes, digo, que hoy son trabajadores activos. Sí, esta pelea no es solamente de los jubilados, ¿no? No es solamente de los trabajadores que ya dejamos de trabajar. Entonces, hoy vemos ya sin asombro, porque ya nada nos asombra, hoy vemos cómo el representante del PIT-CNT, que antes, cuando nosotros estábamos en el movimiento sindical, reclamábamos la derogación de la SAFAP, ahora a raíz de esta nueva comprobación de que las AFAP son la estafa más colosal que nos hicieron a los uruguayos en nuestra historia como nación, hoy se constata con esta resolución del Banco Central de rebajar aún más las miserables facilidades que otorgan las AFAP. Digo, en otro tiempo el PIT-CNT reclamaba la derogación de las AFAP. Hoy el señor Ariel Ferrari, en nombre del PIT-CNT, y quien tenemos la desgracia de que nos representen a los jubilados, el señor Sisto Amaro, ya no reclaman la derogación de las AFAP. Se conforman con que salgan de las AFAP aquellos que no estaban obligados y que entraron engañados, sabiendo que no va a pasar nada en ese sentido tampoco. Entonces, nosotros seguimos luchando coherentemente, seguimos luchando contra las AFAP. Y acabamos de tener una victoria singular, tremenda. En la ciudad de Libertad, el señor Ernesto Murro ahora se especializa en sacar jubilaciones a la gente que ya está jubilada. Lo hizo en Cebollatí, en el departamento de Rocha, en Lascano, departamento de Rocha también, y lo quiso hacer en Libertad, pero resulta que un juez falló en contra, se archivan los juicios esos y hay que devolverle la jubilación a la gente que habían sacado la jubilación. Y una gran victoria de nuestra filial de jubilados y pensionistas de la ciudad de Libertad. Y bueno, el 27 vamos por la recuperación del aguinaldo en el juzgado civil de tercer turno, allí en el viejo edificio de la Honda. Invitamos a los jubilados de la Costa de Oro, no están tan lejos, a que a la 1 de la tarde nos acompañen. Tenemos una audiencia, le hicimos una demanda al BPS, tenemos una audiencia para que se nos devuelva el aguinaldo. Si ganamos esta demanda que le hicimos al Banco de Previsión Social, el aguinaldo se le tiene que devolver a todos los jubilados y pensionistas. Nos encontramos con los principales enemigos de esta pelea que estamos llevando adelante contra el BPS, son los señores de la UNASPO, que en vez de hablar de la justicia del reclamo, se preguntan de dónde va a salir la plata para pagarnos el aguinaldo, cuando el problema de la plata es el problema menor, porque acá sobra la plata, acá pagamos los intereses de la deuda externa por adelantado, acá compramos pertrechos de guerra como si estuviéramos en guerra con todo el planeta, acá los gobernantes tienen sueldo de príncipes, acá se tira plata a troche y moche, o sea, además nosotros las razones que aportamos, la plata que aportamos, ¿dónde está? Entonces, un poco esa
esa es la situación en que se encuentra nuestra coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, y a la cual le pedimos a la gente que respalde, porque es la única organización que pelea por los derechos de los viejos trabajadores uruguayos y de sus causantes, los pensionistas. Héctor, vamos a estar en contacto después del 27 y mucha fuerza para esa ocasión, y bueno, a seguir ganando batallas y seguir adelante, y realmente es un ejemplo de dignidad la lucha que nosotros, como tú dijiste, que hoy estamos activos, vamos a llegar a esa situación y vamos a hacer un trapo que nos van a tirar para el costado también. Entonces esta lucha no es solamente de los jubilados y pensionistas, sino de la sociedad en su conjunto, que todos vamos a llegar a esa instancia. Efectivamente. Bueno, un fuerte abrazo y estamos a disposición cuando ustedes entiendan que sea necesario salir por vuestra zona. Héctor, yo quedo a las órdenes por cualquier comunicado que quieras hacer, que quieras difundir. Estamos a las órdenes, conectás conmigo y coordinamos. Bueno, y ya te digo que después del 27, nosotros salimos los jueves, el jueves siguiente al 27 estamos en contacto para ver, esperemos dar una buena noticia de esa instancia judicial. Buenísimo. Un gran abrazo, Héctor, muchas gracias por estar. Hasta luego. La poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavando será mi cuerpo, agua, mi sangre. Ya se sienten tensados los arcos de la memoria ancestral, las boleadoras cortando el aire de la impunidad. Resurge la fortaleza charrúa que acompañó a Artigas contra traidores y el invasor. La historia se repite. Hoy son el gobierno y las multinacionales. Volveremos a dar batalla en defensa de nuestra Pachamama, de la cual somos parte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad.